Bien, hermanos, les voy a invitar que abran su Biblia. Segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 al 9. Segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 al 9. Ya vamos entrando a tierra derecha a completar el estudio de estas cartas. Así que agradecido de Dios por esa bendición. El sermón del día de hoy se titula Viviendo de una manera ejemplar. Viviendo de una manera ejemplar. Segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 al 9. Dice así la palabra de nuestro Dios. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Viviendo de una manera ejemplar. Hay una historia que va a parecer quizás muy simpática, pero que sin lugar a duda nos va a ayudar a entender más lo que el texto quiere decir, nos va a ilustrar. Y esta historia dice que cierto día un perrito que buscaba refugio del sol logró meterse por un agujero de una de las puertas dentro de un caserón antiguo. Entró a la casa, subió con lentitud las escaleras. Y una vez que había subido las escaleras, se topó con una puerta semiabierta. Entró cautelosamente, despacio. Pero su sorpresa fue que cuando entró, una sorpresa mayúscula, dentro de aquella habitación habían 1000 perritos más observándolo. Fijamente. Le contemplaban con la misma cara de sorpresa que él con que él lo miraba a los otros 1000 perritos. El perrito, en medio de esa situación, comenzó a mover la cola y a levantar sus orejas, poco a poco. Los 1000 perritos que estaban en la habitación comenzaron a hacer lo mismo. Acto seguido, sonrió y ladró alegremente a uno de ellos, y el perrito, aún más sorprendido, vio que los 1000 perritos le hacían lo mismo a él. Confundido, el perrito salió del cuarto y se quedó preguntando a sí mismo: ¿qué lugar tan agradable? Voy a venir más seguido a visitarlos. A los días después, otro perrito, un perrito callejero, entró al mismo caserón, subió las mismas escaleras, entró a la misma habitación, pero a diferencia del primero, cuando vio a los otros 1000 perritos que estaban ahí, se sintió amenazado. Ya no creyó que lo estuviese mirando de manera simpática, sino que lo estaba mirando de una manera agresiva. Por lo tanto, empezó a gruñir. Inevitablemente vio cómo los 1000 perritos le gruñían a él. Cuando este perrito salió, dijo: ¿qué lugar tan horrible es este? No volveré nunca más a entrar allí. Caminó con su cola entre las piernas, huyendo del lugar. Si hubiera sido quizás más observador, hubiera visto un viejo letrero que estaba puesto en la entrada de la casa, que decía: la casa de los 1000 espejos. La casa de los 1000 espejos. No eran 1000 perritos, eran 1000 reflejos
de cada uno de los perritos. ¿Qué estamos reflejando nosotros, hermanos? Estos perritos, o este perrito que entró alegre y casi simpático, recibió lo mismo. Porque esos espejos reflejaron una actitud. Lo mismo sucedió con el otro, pero obviamente fue una actitud completamente distinta. Nosotros, ¿qué estamos reflejando? ¿Qué está reflejando? ¿Está reflejando el odio? ¿Está reflejando la hipocresía de la sociedad? ¿O está reflejando el amor, la tolerancia, la bondad de aquel que te salvó? Pablo comienza a terminar la carta y comienza a tocar un tema que es necesario de tocar. Había pecado dentro de la iglesia. Era una iglesia ejemplar, ya lo hemos visto. Se caracterizaba por ser una iglesia que era muy bien en su fe, muy bien en su amor, muy bien en sus obras. Pero no lo hacía la iglesia perfecta. Había dificultades dentro de la iglesia. Y Pablo entiende que es necesario tocar ese pecado. Pero como base, como fundamento a eso que Pablo va a decir y que de alguna manera lo adelanta en estos versículos que hemos tomado, lo primero que hace es poner las Escrituras y la vida ejemplar. Lo que ellos como misioneros, como equipo que fundó la iglesia, les reflejó prácticamente en su vida a los hermanos en la iglesia en Tesalónica. Nosotros tenemos ese mismo llamado a dar ejemplo y a seguir el ejemplo. Dar ejemplo como estos hombres, como Pablo, como tantos otros en las Escrituras, nos dan ejemplo a nosotros, pero también hacer ejemplo a los demás. Y hoy día, por lo tanto, a través de este pasaje, vamos a ver, hermanos, cómo seguir el ejemplo que se nos ha dado para nosotros también ser ejemplo. Entonces vamos al versículo 6. Y Pablo comienza diciendo, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos leído el texto y el texto nos manifiesta, nos refleja que hay hermanos que no están viviendo conforme a las ordenanzas. Hay hermanos que están actuando de manera desordenada. Hermanos que no se están conformando a las ordenanzas que el equipo apostólico había dejado a la iglesia. Los creyentes estaban siendo ordenados, se les estaba mandando, se les estaba inquiriendo que debían vivir de una manera obediente, de una manera ordenada. Y nosotros, hermanos, como hijos de Dios, tenemos el deber obligatorio de vivir conforme a la voluntad de Dios. No es opción. Debemos vivir conforme a la voluntad de Dios. Debemos vivir una vida de obediencia sin reservas. No es, esto me es muy difícil, así que esto no lo voy a cumplir. No, debemos de vivir una vida obediente. Esa palabra ordenamos, pero os ordenamos, en el griego quiere decir imponer una orden, dar instrucciones con autoridad. Pablo toma su autoridad apostólica y le dice, hermanos, tienen que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, como lo vimos hace unas enseñanzas atrás, viviendo como escogidos de Dios, no desordenadamente. Tienen que vivir conforme a la naturaleza que tienen. Y fíjense cómo Pablo nos dice, porque yo soy el apóstol, porque Dios me mandó, porque yo soy el que mando aquí.
Pablo dice, les ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque es de ahí donde proviene la autoridad pastoral. No por un ejercicio propio, sino porque Dios le ha entregado al liderazgo de la iglesia la autoridad a través de su palabra para ejercerla en la iglesia. No es una autoridad propia, es ejercicio de autoridad porque Dios la ha demandado o la ha entregado a través de su palabra. Por eso Pablo dice, en el nombre del dueño, en el nombre de quien compró la iglesia, en el nombre de la cabeza de la iglesia, les ordenamos a que tienen que comportarse. Cristo es Señor de todos en la iglesia y debe ser obedecido. No es Señor solamente de los que se portan bien, es Señor de los que se portan bien y de los que se portan mal, de los que andan muy obedientemente y de los que andan no tan obedientemente. Cristo es el Señor y Él debe ser obedecido. Y sin lugar a dudas también este nombre del dueño de la iglesia es el nombre que debe ser glorificado, porque Él es el que se merece toda honra y toda gloria. Entonces Pablo da una orden con autoridad en el nombre del dueño de la iglesia. Y les dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según las enseñanzas que recibisteis de nosotros. Ese es el mandato. Les ordenamos. ¿Qué nos ordenas, Pablo? Apártense de los desordenados en la iglesia. No tengan comunión, evítenlos, manténganse lejos, apártense. Eso es lo que quiere decir ese verbo en el griego, apartéis. No debe haber comunión con los que viven de manera desordenada. No se debe escoger, hermanos, a quién evito. No, es que este hermano me cae tan bien, anda desordenado, pero me cae tan bien, es tan simpático, es tan cordial. No, este que se porta mal me es pesado, sí, no, con él ni un problema, lo evito. No es cosa de escoger. El mandato es, apártense de todo hermano que ande de manera desordenada. Esa palabra desordenadamente, del griego atactos, significa sin orden, sin sometimiento, sin disciplina. Alguien que no se somete absolutamente en nada. Y aquí tenemos que ser cuidadosos en esto, hermanos, porque fácilmente podríamos caer en decir, pero este hermano no anda tan bien, es medio desordenado, no es tan espiritual, así que me voy a apartar de él. No es eso lo que está diciendo las Escrituras. Las Escrituras nos está mandando aquel que no se somete absolutamente en nada, que es rebelde a la disciplina incluso de la iglesia. Ese no tiene que tener comunión con ninguno de nosotros en la iglesia. Pero pastor, eso no es mandato de amor. Hermanos, una cosa es el amor, otra cosa es la santidad y otra cosa es el pecado. Cuando uno manifiesta palabras duras, acciones duras en contra de un pecador dentro de la iglesia, es una manifestación de amor. Porque de repente es esa la única manera de hacer entender que se está en pecado. Es la manera que Dios tiene y que Dios ha establecido en su palabra, en su voluntad, para que ese hermano pueda arrepentirse. Para que ese hermano entienda que no está haciendo las cosas de manera correcta. Entonces, hermanos, cuidado, no tratemos de ser más amorosos que Dios, que es todo amor. No tratemos de ser más justos y más bondadosos que Dios, que es todo bondad y todo justicia. Dios lo ha establecido así, así tenemos que obrar nosotros. No apuntando con el dedo, siempre orando, siempre mostrando humildad, porque el próximo que puede estar en esa situación puede ser cualquiera de nosotros. Entonces, con humildad, con sencillez, no se tiene comunión con el hermano. Finalmente, estos hermanos desordenados son hermanos que no
viven conforme a ningún mandato de Dios, entonces perfectamente podríamos pensar que no son creyentes. Por lo tanto, con los no creyentes no tenemos que tener comunión. Eso no significa que no pueda trabajar con no creyentes, no significa que no pueda estudiar con no creyentes, significa que no tengo que tener comunión, intimidad, salir juntos, compartir objetivos. Y ahí hay que hacer la distinción, hermanos. En la iglesia, y ese es el contexto, en la iglesia, hermanos que no se someten a la voluntad de Dios, tienen que ser apartados de la comunión individual. Y si persiste, obviamente se ejerce la disciplina para ser apartado de la iglesia, porque así lo demanda Dios. Versículo 7. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Pablo les está diciendo finalmente la situación ejemplar a la cual ellos fueron sometidos. Pablo después va a retomar cuáles son las acciones, por qué tienen que hacerlo, y va a entrar en el detalle de cómo tratar con los desordenados y con los desobedientes, que va a ser tema de la próxima enseñanza. Pablo aquí pone en ejemplo esa vida práctica, esa vida ejemplar que ellos mismos tuvieron. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Las enseñanzas de Pablo, de Timoteo, de Silas, que llegaron acá a Tesalónica, no eran solamente de palabra. No era solamente de indicarles lo que tenían que hacer. Eran enseñanzas prácticas. Cuando Pablo les escribió en la primera carta, orad sin cesar, los hermanos dijeron, así como lo hacen ellos. Y lo manifiesta Pablo en las cartas. Pablo escribiendo, encontramos varias oraciones entre medio de los escritos, intercediendo por los hermanos. Damos gracias a ustedes siempre en oración. Entonces, Pablo y el equipo misionero vivió una vida ejemplar, una enseñanza práctica hacia los hermanos. Por lo tanto, cuando él les decía, hagan esto, ya lo tenían vivido, ya lo tenían ejemplificado. Lo que ahora era un mandato, antes había sido un comportamiento ejemplar de parte del equipo misionero. Y esto obviamente nos enseña que quien enseña debe ser un ejemplo personal a los que enseña. Esdras 7:10 dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir, para profundizar, para estudiar la ley de Jehová y para cumplirla. Eso como primera parte. La estudió, la inquirió, la profundizó, la estudió para cumplirla. Y una vez que hizo eso, enseñarlas para Israel sus estatutos y decretos. Entonces, nosotros tenemos, hermanos, que ser ejemplo. Pero el mandato de ser ejemplo no es solamente para los que enseñan. Pero, pastor, aquí te está diciendo, aquí dice que el apóstol fue un ejemplo en la iglesia. Esdras dice que Esdras, que era quien enseñaba de manera oficial al pueblo de Israel, era él el que era ejemplar, no habla del pueblo. Pero el mandato, el llamado de una vida ejemplar es para todo creyente. Ni uno de ustedes se escapa a ese mandato divino. Efesios 4:1. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como dignos de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Quién tiene que andar digno? Los hermanos. Otro pasaje, Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor,
agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Quién tiene que andar como es digno del Señor? La iglesia en Colosas. Tito 2:10. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Quiénes tienen que mostrarse fieles en todo? La iglesia en Creta. La iglesia en Creta tiene que comportarse así para adornar la doctrina del Señor. Finalmente, primera carta de Tesalonicenses 2:12, un pasaje que ya estudiamos, dice: y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios. ¿Quién tenía que andar como digno de Dios? Los hermanos en Tesalónica. Por lo tanto, el mandato, el llamado, hermanos, para ser ejemplo no es solamente para el pastor, que sin lugar a duda lo tiene que ser. Todo el liderazgo de la iglesia tiene que ser un liderazgo ejemplar en cuanto a vivir y practicar las Escrituras. Pero eso a ti no te exime de que también tienes que hacerlo. Porque Pablo fue ejemplo para mí. Y yo tomo ese ejemplo y tengo que vivir esa vida ejemplar para que ustedes sigan el ejemplo que hoy día ustedes pueden ver físicamente. Pero ustedes, hermanos, siempre van a tener a alguien que los va a observar y que los va a evaluar. Si no es el vecino, van a ser tus hijos. Y si no son tus hijos, va a ser tu primo, tu tía, tu abuelita, tu papá, tu mamá, quien sea, tus compañeros de colegio, tus compañeros de trabajo. Siempre vas a estar siendo observado y evaluado conforme a tu conducta y conforme a lo que dices creer. Por lo tanto, debemos ser ejemplo. No para que digan, ¡uy, qué buen hombre, qué buena mujer, qué es ordenado, qué es obediente! Sino siempre que nuestra vida apunte a Dios para que Él sea glorificado. Y eso es lo que les quiere decir Pablo. Ustedes saben cómo deben de imitarnos. Nos conducimos así. Pablo esto ya lo ha mencionado anteriormente durante las cartas. Saben cómo deben imitarnos. Porque nosotros no anduvimos desordenadamente, no andábamos sin ley, no andábamos por nuestra propia cuenta. Andábamos conforme a la voluntad de Dios. Y así es como tienen que andar ustedes. Saben cómo tienen que imitarnos. Y aunque las palabras de Pablo pueden parecer pretenciosas, hermanos, solo manifiestan la realidad que cada creyente debe vivir. Y tampoco es para que digamos, pero es que Pablo es Pablo. Pablo era otra cosa, Pablo se le apareció el Señor. Por eso puede decir, síganme, imítenme. Dentro de ustedes, dentro de mí, vive el mismo Espíritu Santo que vivía dentro de Pablo. El punto es que Pablo tenía una determinación mayor de la que podemos tener nosotros. Pero tenemos que ser ejemplos. Versículo 8. Pablo comienza diciendo, ni comimos de balde el pan de nadie. Pablo comienza a hacer más concreta la idea del andar o del vivir desordenadamente. Los desordenados no querían trabajar. Los desordenados eran unos ociosos, eran unos haraganes. No querían trabajar. Y se comían de la provisión que los hermanos le daban. Los misioneros en ese sentido no se aprovecharon. Los hermanos no se aprovecharon de la provisión que los hermanos en Tesalónica le daban. Los desordenados sí se aprovechaban.
con pretextos espirituales de la visita, de darle ánimo, de querer estar con ellos, pero se aprovechaban para que les dieran comida, para que lo alimentaran, con el pretexto, como vamos a ver más adelante, de que Cristo viene luego. ¿Para qué voy a trabajar? ¿Para qué me voy a esforzar en ganar dinero si Cristo está aquí a la vuelta de la esquina? Desordenados. Y se aprovechaban de los hermanos. Una conducta completamente contraria al ejemplo que los apóstoles habían dado, que el equipo misionero le había dado. Dicho sea de paso, el trabajo es una conducta establecida por Dios. Desde un principio, antes del pecado, en Génesis 2:15, le dijo, y puso al hombre en el huerto para que lo labrara y lo cuidara. ¿Y eso qué no es sino trabajo? El punto es que el pecado vino a empeorar, por decirlo así, el trabajo, porque lo hizo con mucho esfuerzo. En el Edén era casi como que Adán casi lo tenía que mirar para ver si estaba todo bien, y producía, porque había mucha virtud, no había pecado, no estaba contaminado. Pero entró el pecado. Dijo, ahora que la tierra te producía tan fácil, vas a tener que sudar para que la tierra te produzca. El pecado vino a ensuciar lo que Dios había establecido como trabajo para el hombre. Por lo tanto, el trabajo es una orden entregada por Dios. Por lo tanto, el que no quiere trabajar está desobedeciendo los mandatos incluso antes del pecado que Dios dejó. Y estos hermanos que no querían trabajar estaban siendo un ejemplo negativo. ¿Qué es lo que no tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que hacer un ejemplo positivo, un ejemplo que produzca fruto en los demás, frutos que alaben y que glorifiquen a Dios. Dentro de esos ejemplos negativos estaba la desidia. La desidia, eso cuando se hacen las cosas sin interés, sin esfuerzo, que salga como salga. Y también de abuso. Dice, pero mira, estos hermanos van a tomar once a todas las casas y ellos no trabajan y no les falta la comida. Entonces yo voy a hacer lo mismo. Me voy a aprovechar de esa entrega amorosa de los hermanos. No. Los apóstoles no comieron de balde el pan de ni uno de los hermanos. Y es eso lo que quiere decir de balde. Sin sentido, vacío, sin ninguna causa real. Continúa diciendo el versículo, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Pablo esto ya lo había mencionado. Y en este sentido, Pablo y su equipo fueron un gran ejemplo. Porque ellos, a pesar de trabajar en entregando el Evangelio, enseñando a la iglesia en Tesalónica, ellos trabajaron, quizás de noche, cansados después de estar todo un día enseñando. Trabajaban de una manera ardua, como la primera carta en el capítulo 2, versículo 9 lo dice, de una manera ardua, para no ser una carga a la iglesia. Pablo les dice, he trabajado con afán, con dedicación, de una manera ardua, y también con fatiga, porque se ha hecho un trabajo agotador, un trabajo que nos ha exprimido en lo físico, para no ser una carga a la iglesia. Ese es el propósito, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Y como lo vimos en su momento, esa palabra gravoso significa angustiar económicamente. No queremos angustiarlo económicamente, no queremos que estén preocupados. Nosotros nos vamos a trabajar para tener nuestro sustento y no ser una carga a la iglesia en Tesalónica. Por lo tanto, que dentro de la iglesia hayan hermanos que no trabajaban y que andaban espiritualmente por ahí mendigando,
era una enseñanza tanto de palabra como ejemplar que los apóstoles no habían dado. Y es ahí donde nosotros, hermanos, debemos de cuidarnos. Porque nosotros debemos decir una cosa y hacer la misma cosa. Nos podemos caer 20 veces porque podemos decir algo y actuar de una forma contraria. Pero debemos esforzarnos para ir mejorando, para que lo que digamos sea lo mismo que hagamos. Porque hay gente que nos está mirando. A los que somos padres, lo vemos tan cierto, hermanos. Uno dice algo y lo hacen. O lo dicen. Hace algo y ellos comienzan a hacer lo mismo. Hay que andar caminando como si anduviera encima de una bandeja de huevos, como decía un pastor conocido. Con mucho cuidado, con mucha cautela, porque somos ejemplos. Con los niños, porque se están formando. Con los que no son creyentes, porque podemos reflejarle la luz de Cristo a través de nuestras acciones. Pablo había sido ejemplo. Y cuidado, hermanos, porque la realidad de que haya gente que no siga nuestro ejemplo no impide, no es una razón para nosotros no seguir esforzándonos el vivir una vida ejemplar. Pablo podría haber dicho, ay, ¿para qué me esforcé tanto en vivir una vida ejemplar si aquí hay un grupo de hermanos que sigue viviendo desordenado? No como nosotros les dijimos, no como nosotros fuimos ejemplo. Pablo siguió actuando de la misma manera en todas las demás iglesias. Versículo 9. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. El equipo misionero, hermanos, de una manera voluntaria renunciaron al derecho que tenían, porque ellos tenían un derecho divino de vivir del Evangelio. Primera carta a los Corintios 9, 13 y 14. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? ¿Y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, vivan del Evangelio. Tenían un derecho, tenían autoridad de parte del Señor, del dueño de la iglesia, para que el que enseñe viva de esa enseñanza. Pero el equipo misionero, ¿qué decidió? Dejar de lado el derecho para no ser gravosos a la iglesia. El liderazgo, hermanos, tiene el privilegio de gozar de que la iglesia lo sostenga. 1 Timoteo 5, 17 y 18. Aquel anciano que os enseñen, téngalo por digno de doble honor, como dice Pablo a Timoteo. Pero Pablo renunció a eso. El equipo misionero renunció para no oprimir a la iglesia, para no ponerle otra carga más. Ya estaban siendo, quizás por la mente de Pablo, no lo sabemos, pero quizás por la mente de Pablo pasó, están siendo perseguidos, tienen tribulaciones, los van a meter a la cárcel. No voy a ser gravosos con ellos, no les voy a imponer otra carga que quizás no puedan soportar. Y el equipo rechazó voluntariamente con un propósito, con el propósito de ser ejemplo, con el propósito de que el Evangelio siguiera fluyendo, con el propósito de que otros que los acusaban de aprovecharse de los hermanos no tuviesen razón para que los apuntasen con el dedo, porque Pablo también fue acusado de eso. Para Pablo podríamos pensar, podríamos concluir que para él era suficiente paga el ver crecer en el Evangelio
a la iglesia en Tesalónica. Con eso él se sentía satisfecho. Que los hermanos crezcan, se multipliquen, que maduren, que den ejemplo, que vivan conforme al Evangelio. Con eso Pablo se sentía satisfecho, más allá del sustento que quizás la iglesia no le podía otorgar. Por lo tanto, hermanos, para ir concluyendo, debemos de considerar que Cristo nos dio ejemplo. Cristo nos dio ejemplo. Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Muchas veces nosotros, hermanos, no siendo Dios, nos hacemos semejante a Dios y nos aferramos a lo poco y nada que somos para no servir a nuestros hermanos, para no servir a la iglesia. Cristo, que era Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se hizo siervo y vino a servir a los pecadores. Vino a servirte a ti. Siendo el Dios eterno, el Dios todopoderoso, vino a sufrir la peor muerte en la cruz. Como dicen las Escrituras, maldito el que es colgado en un madero. Cristo se hizo maldición por ti. Pero nosotros, muchas veces decimos: no, pero es que ¿cómo voy a hacer eso yo? Y nos ponemos en un peldaño más arriba que Cristo, que siendo Dios no lo estimó. Y nosotros, que no somos nada, nos ponemos trajes que no corresponden. Pablo nos dio ejemplo también a nosotros. Se lo dio a la iglesia en Tesalónica. Nos está dando ejemplo también a nosotros hoy de cómo ser ejemplo. Las cosas que fueron escritas en las Escrituras, hermanos, fueron escritas como ejemplos para nosotros. Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos aprender de estos ejemplos, de Cristo primeramente, pero también de nuestros hermanos, de Pablo, de Juan, de todos los que nos precedieron, de Salomón, de David, de todos. Todos nos dejan ejemplo de manera particular. Los sucesos son ejemplos para nosotros. Debemos aprender de esos ejemplos, no solamente como un mero conocimiento de situaciones, de hombres, de hermanos en la fe. Nosotros, hermanos, debemos aprender de ese ejemplo para ser ejemplo. Ejemplo a tus hijos, ejemplo a tu esposa, ejemplo a tus jefes, ejemplo a tus compañeros de trabajo. Ejemplo. Como espejos, así como al inicio. Esos 1000 espejos que reflejaron a un perrito que al principio fue muy simpático y el segundo fue un gruñón. Nosotros, hermanos, debemos reflejar no lo que nos hagan al frente. Nosotros debemos reflejar el carácter de Dios. Lo cantábamos. Quiero reflejar tu carácter. Reflejemos el carácter. Se nos para alguien al frente que es un gruñón, respondámosles con amor, con amabilidad, con simpatía. Se nos para alguien al frente que es muy simpático, respondámosles con simpatía. Nos para al frente alguien que nos refleja ira, odiosidad, hipocresía, respondamos con verdad,
con amor, con sencillez. Porque ese es el carácter que debemos reflejar. Porque ese es el ejemplo que debemos de seguir. No el que se nos pone aquí delante, sino que este ejemplo a través de las Escrituras. A esto nos tenemos que moldear. No os conforméis, Romanos 12, a este siglo, sino más bien renovad vuestras mentes para que entendáis, para que podáis discernir cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este es el ejemplo que tenemos que seguir, y con este ejemplo debemos reflejar la gloria de nuestro Dios. Seamos, hermanos, cristianos que viven de una manera ejemplar. Inclinemos nuestro rostro y oremos a nuestro Dios. Padre bendito, te agradecemos en esta mañana por tu palabra, porque nos redarguye para evaluar nuestra vida y cómo es que estamos viviendo conforme a tu palabra, conforme a los ejemplos que nos has dejado a través de ella. Dios bendito, sin lugar a duda, hay mucho que debemos mejorar, muchos ejemplos que debemos de seguir. Ayúdanos para que con fe, con alegría, nos esforcemos en vivir esa vida digna de ti, digna del Evangelio, digna de nuestro Señor, y así poder glorificarte, así poder a través incluso de nuestras acciones, poder llevar a muchos al Evangelio. Te agradecemos, Padre Santo, en esta mañana por tu palabra, y te rogamos sabiduría para poder vivir una vida ejemplar. Y todo te lo pedimos para tu gloria, a través de tu Hijo Jesús. Amén.